decir, Dios le habló en voz baja que tenía que sincronizarle para escucharle bien, porque el sonido exterior lo tenía intimidado. ¿Sabe? Que lo que estaba diciendo Jezabel lo tenía intimidado. Entonces el ruido nos intimida, lo que dice otro nos intimida. ¿Sabe que la gente quiere manejar gente? Los intimida. Y estaba intimidado Elías, y Elías estaba bien intimidado. Y Dios tenía que, oye, voy a escuchar bien, le habló en el sonido apacible. El sonido apacible es cuando oye la voz de Dios desde adentro y te controla afuera. No es la voz de los demás, no es la voz del Espíritu. Porque el Espíritu es lo único que te lleva a decir, Abba, Abba, y te lleva a reconocerlo como Señor. Y viene y está ahí. Y le dice, estas palabras son clave. Estas dos. Y le dio Jehová. No le habló uno, le hablaron los tres en uno. No fue no fue que el Padre le dijo, no fue que el Hijo le dijo, no fue que el Espíritu Santo le dijo Dios como un ente total. Por eso nos quiere decir que no solamente estaba hablando al cuerpo de Elías, le está hablando al cuerpo, al alma y al espíritu de Elías. Fíjate, dice, cuando Dios habla en total, no te habla, el Hijo te habla de una forma, el Padre y el Espíritu te habla de los tres siempre. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo. No dice no contristéis al Padre, no contristéis a Jesús, al Espíritu Santo. Con el cual fuiste, ¿qué? Si fuiste sellado, fuiste comprado. El sello es símbolo de pertenencia. Escuche esto bien. El sello es símbolo. Sabemos que el ganado se sella. Y la marca que tiene el ganado tiene el dueño. Si nosotros no tenemos el sello, el Espíritu Santo nos lleva a obedecer, no a protestar. Dice, le dio Jehová, el completo de Dios, el que existe en sí. Le dijo, verá estas palabras. Véala bien, dice, ve y vuelve. Y estas son dos palabras que resonaron en la mente de Elías. Le dijo, ve y vuelve. Vean lo que yo te digo y vuelve a mí. Escucha esto bien. Dios nunca te mandará a hacer nada para ti, sino para Él. Es tu dueño. Ve y vuelve. Ve y vuelve. Ve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás ¿a quién? A Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Le estaba diciendo, el gobierno del mundo y el gobierno de Dios lo vas a poner los reyes. Por eso dice que Dios pone reyes, pero manda un hombre llamado Elías a ungirlo. Y dice, y ahí mismo añade al profeta, a Eliseo, hijo de Safat, ve y vuelve, te tienes que zafar. De Abel Meola ungirás para que sea ¿qué? En tu lugar. ¿En qué? En tu lugar. Vamos a entender eso ya mismo. Sí, síguelo. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Escuche esto bien. Todos estamos sentenciados a muerte. ¿A qué muerte? A la muerte del yo.
ya no vivo yo, y quiere decir que ya. Entonces, Dios dice, si no te mata uno, te mata otro, porque recuerde, jamás, jamás, la sabiduría de Dios no es inteligencia. La sabiduría nunca, un consejo sabio nunca puede estar basado en emoción. Por eso el peor consejo que puede dar alguien es ser amigo y envolver los sentimientos. El peor consejo muchas veces lo da un familiar o alguien que te ame y te proteja. Eso no. Por eso Salomón era sabio y tuvo que dividir ¿con qué? Con espada. Por eso dice, la palabra es como espada de dos filos. Él, sabiendo quién tenía la razón, nunca cogió un lado ni otro. Porque en la sabiduría no se coge un lado. Por eso el peor consejo a alguien que diga que te ama, que es tu amigo, o alguien que te diga, o a veces los padres, por los sentimientos de los hijos, somos los peores consejeros de los hijos. Te lo digo. Somos los peores porque aconsejamos de acuerdo a sentimientos. En la sabiduría de Salomón no iba a sentimientos. Él sabía que pudo haberla. Le he dicho allí, no, vete, él sabía ya quién era, pero dice, voy a dividir ¿con qué? Y Dios divide. Yo no vine a traer paz. Sí, porque nosotros como que somos el rey de paz. Queremos poner paz en todas las situaciones. ¿Paz de qué? Si Él es príncipe de paz, la paz solamente se pone con espada. Y la palabra es como espada, por eso con espada. Y esa era la cosa. Por eso Salomón era tan sabio que para todo cogía ¿qué? La espada, la palabra. No envolvía sentimientos, aún sabiendo que podría, porque él tenía que saber qué mujer era. Y no, pero voy a dividir. Y es la espada lo que divide. Por eso usted tiene que ver cuál consejería, en qué podemos aconsejar y quién nos puede aconsejar. Por eso a nosotros los pastores tenemos tomamos un curso que es psicología pastoral. Yo la cogí con un psicólogo llamado Marino, que vino aquí después a Puerto Rico, buenísimo. Porque te enseña a dividir y no, un psicólogo no se envuelve emocionalmente con su paciente. Jamás. No puede, porque sería un mal. Por eso un psicólogo ¿qué hace? Te escucha y usa la sabiduría carnal para, de acuerdo a lo que tú dices, lo analiza y de acuerdo a eso mismo te aconseja. De acuerdo a lo que sale de uno. Imagínate la sabiduría de Dios que dice que el único sabio es Dios. Nosotros le echamos sabiduría a todo el mundo. Dice, el único sabio es Dios, que divide con espada porque Él sabe dónde tiene que cortar. ¿Entiendes? Él sabe lo que nos ata y lo que nos ata. Y yo haré que queden en Israel. Escucha yo haré, dijo Dios, le dijo a Elías, que queden ¿qué? 7,000. Y estos 7,000, que es un número indefinido, cuyas rodillas no se doblaron a Baal, al mundo. 7,000 que no escogieron hacer su voluntad. Cuyas bocas no lo besaron, que callaron la boca para no, por eso dice, si me besares con beso de tu boca. Por eso sabemos que Isaías dijo, oye, el pecado está en mi boca, el abrir la boca. A veces salimos de la iglesia y en el parking estamos murmurando, salimos con actitudes, a veces estamos con los padres. Yo no sé si usted ha tenido hijos que le han tirado la puerta en la casa de uno. No es ni su casa y le tiran la puerta de uno en la casa de uno. No, de verdad. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Por eso, si uno no calla, sus hijos no van a callar. A la larga, tus hijos van a ser tan rebeldes como es uno, o no van a aprender a callarse porque uno no se calla. Todo lo que sembramos, eso segaremos. Yo quiero que usted entienda por qué Jesús, pudiendo hablar, que era el verbo, prefirió hacerse carne y en la carne no habló
aunque tuviera razón. Porque no podía sembrar desobediencia, no podía doblar sus rodillas a Baal, no podía doblar, abrir la boca para que entrara Baal. Baal significa el rey de las moscas. Mi abuela lo decía y yo estoy seguro que usted lo ha oído. En boca cerrada, enseguida que abres la boca, hablar una maldición, hablar en contra de la autoridad, hablar esto, la mosca te infectó. Un poco de levadura leuda toda la... Usted sabe que una mosca puede tocar algo, infecta un pote de perfume, una mosca. Y la mosca se identifica con la boca. Porque de una fuente no pueden salir los aguas. Por eso Jesús dice, cayó, fue como con la boca cerrada al matadero. Tenía razón para hablar, oye, a todo el mundo. Podía haberle dicho a Pilato, no, eso no, le dijo, no, lo que tú digas. Porque él tenía que demostrar, no dejar una bacteria, una mosca a Baal que le infectara su boca. Por eso es que Isaías dice, oye, el pecado está ¿dónde? En mi boca. En mi boca está el pecado. Baal. Y usted lo va, el que estudia sabe que significa rey de las moscas. De las moscas. Cuyas bocas no lo besaron, no se infectaron. Dice, partiendo él de allí, halló a quién? Hijo de Safat. Se tenía que zafar ¿de qué? Lo que significa es el que se separó de los suyos, Safat. El que se separó de los suyos. Vete de tu tierra y de tu parentela. Fíjate, que araba, la palabra araba en griego es la misma palabra que se usa para orar. No son dos palabras diferentes. En griego las palabras tienen una definición. Hay palabras que se explican diferente y tienen una definición. La palabra arar significa orar. Es la misma palabra en griego. No se usan dos palabras. Acá se usan dos, orar y arar. Y allá en griego se usa una sola. Significa orar. ¿Entiendes? Quiere decir que el trabajo que estaba haciendo Eliseo era que oraba con 12 yuntas delante de sí, significando las 12 yuntas el gobierno delante de sí y el principado sobre su nombre. Todo el Antiguo Testamento es una descripción de lo que había de venir, es una sombra, es una sombra. Todo tiene un significado de ser delante de sí. Y él tenía la última. Manejaba todo desde atrás. Elías por delante de él echó, ok. ¿Dónde estamos? Okay. Y tenía la última. Y pasando Elías, el potencial que vio, que había ahí, dice, por delante de él, echó sobre él, ¿qué? Dios no le echó su manto. Dios mandó a Elías a echarle el manto, su manto. Entonces, dejando él los bueyes, el trabajo, vino corriendo en pos de ¿quién? No, pastor, pero si yo estoy en pos de Dios. No hay nadie que vaya en pos de Dios si no es en obediencia a un profeta. Eso no existe. No existe. No existe. No existe en el reino y debajo del sol. No existe nadie que siga a Dios sin seguir a lo que Dios pone. No existe. Jamás. No existe. No existe quien esté en el ejército sin dar cuenta a los oficiales. Yo tenía mi coronel, que era puertorriqueño, que yo tuve en Vietnam. Él me vio y empezó a hablar conmigo, a caminar conmigo. Yo caminaba con él. Él fue el que de un soldado común me hizo sargento. Y me hizo sargento acting, de prueba, sin sueldo. Y me dijo, tú vas a dirigir esto porque aquí se había ido el que había terminado su término. Me dijo, tú tienes el potencial. ¿Qué sabía yo?
y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre. Pregúnteme ahora, si Dios dice que honre a tu padre y a tu madre, ¿por qué al caerle el manto, Él le pide permiso a Elías para besar a su familia? Escuche lo que es estar bajo autoridad. Escuche. Escuche cómo ese manto pesa tanto que Él pide permiso hasta ir donde aquello que Él tenía derecho desde nacimiento. Escuche, estoy en la palabra. Besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Le pide permiso, porque el manto te lleva a obedecer. Si el manto cae sobre ti, lo que hace es que te tira al piso, no te hace arrogante. Dice, y él le dijo, ve. ¿Y qué? Usted no se ve la misma palabra que le dijo Dios a él. Él repitió a Eliseo lo mismo que Dios le dijo a él. Ve y vuelve. Porque no es el ir a hacer, es el volver lo que te completa. Sí, porque hay quien va y se queda. Hay quien va y dice, no, yo lo hice. Pero si no vuelves, fíjese que de los 10 leprosos, el único que fue limpio totalmente fue el que volvió. El que se reportó fue el único que fue limpio. No te creas que porque se te va el pecado, eres limpio. Lo que nos limpia es estar bajo la autoridad. Fíjate, es la diferencia entre los leprosos y este. Este volvió. Es la diferencia entre Naamán y volverse a tirar 7 veces porque le dijo, oye, ¿y no serás limpio? Esa última vez fue el que la limpió. Ya se había sanado de la lepra, pero la lepra deja marcas. Yo no sé si usted ha visto leprosos. La lepra deja marcas en el cuerpo y no completa los dedos. Pero Naamán fue completado. El dedo que si se le había caído, se le completó. No quedó rasgo por la obediencia de Naamán, no quedó rasgo de lepra. Porque, ¿qué lo mantuvo? Esta obediencia. La obediencia nos mantiene limpios. No es estar limpio, es mantenerse limpio. Porque lo que nos mantiene limpio es el Espíritu Santo. Esa cobertura. Por eso a veces, no, pastor, yo no hago nada malo. No te vistas que nomás porque te estás promoviendo a ti misma de algo que no es verdad. Estamos mintiéndonos a nosotros. No podemos mentirnos a nosotros mismos. Dice, ve y vuelve. Y esto es lo importante. ¿Qué te he hecho yo? Y se volvió. Fíjate. Fue, hizo lo que iba a hacer y se volvió. Quiere decir que viró. Y esto es lo que quiere decir arrepentimiento. Arrepentimiento no es bajar, es regresar hacia Él. Es dar un about face. Yo caminaba para allá y ahora camino hacia Él. Camino hacia el lugar santísimo. No vuelvo al lugar de comienzo. Vuelvo porque esto empieza y termina en Jesús. Y esto empieza con Dios, pero termina en Dios, perdiendo el control en el lugar santísimo. Por eso te dice, entra confiadamente. Dice, y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne. Por eso la consejería, escuche bien, la consejería emocional es carnal. Por eso un pastor no se puede dar el lujo de, cuando está formando un líder, de meter la carne y tener favoritismo con este o con aquel. Porque la carne nos da favoritismo con algunos. Y tenemos favoritismo con nuestros hijos. Y si nos regañan a nuestros hijos, nos molestamos. Pero el trabajo de un líder es cortar. Y a veces parece que te está regañando porque está cortando. ¿Y a quién le gusta que lo corten? A nadie.
Pero la espada vino a dividir con espada. Eso es lo que él vino. Y la dio al pueblo para que comiesen cocida. Después se levantó y fue. ¿Tras qué? No dice que fue tras de Dios. ¿Fue tras quién? Elías. Elías. Pablo lo dijo de otra forma. Pablo dijo de esta forma: ya no vivo yo. Y nos dijo a nosotros, y nos enseña ser imitadores. Entonces, usted que es producto de Paulino, de un evangelio paulino que vino a ser apóstol a los gentiles, porque Bernabé nunca fue apóstol. Bernabé fue eliminado del apostolado. Significa hijo de consolación. Por eso se llevó a Marcos, pero tuvo que soltárselo otra vez a Pablo, porque no podía, no tenía la unción apostólica para hacerlo. No tenía el manto apostólico, lo perdió. Dice, ser imitadores de mí, dice Pablo, y te dice, si vas a llegar a Cristo, vas a tener que imitarme a mí primero. Esto dice el apóstol Pablo, nuestro apóstol. Nuestro apóstol. Dice, sed imitadores. Y si usted va a rechazar esto, está rechazando el evangelio paulino. Porque en la iglesia, en el mundo, tiene que buscar a quién vamos a imitar. ¿Y quién tiene la autoridad para esto? ¿Quién te va a decir la verdad? Porque la verdad duele. Nadie la quiere aceptar. Por eso la verdad es huérfana. Nadie la quiere. Nadie la quiere. ¿Ah? Porque nuestra verdad no es la verdad de Jesucristo. Al apóstol que más duro fue tratado fue a Pedro. Porque Pedro no tenía el conocimiento. Escuche. Intelectualmente, Pedro hubiera sido el candidato menos para ser el líder de los otros apóstoles. Por eso lo trató duro para formar, sacar ese liderazgo de adentro, porque los otros apóstoles lo iban a obedecer a la larga. Por eso es que Pedro nunca cuestionó a Dios, a Jesús. ¿Por qué? Porque él no tenía el entendimiento. Pedro era un pescador, era bueno, útil con las manos. Pero no era un hombre inteligente. No se habla de la escolaridad de Pedro. No. Solamente aprendió a callarse la boca y reconocer la autoridad de Cristo. El Hijo imitó al Padre. Jesús imitó a su Padre en el negocio de mi Padre. ¿Y cómo lo imitó? Obedeciéndole. Y Pablo al Hijo diciendo, ser imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo, todo lo que hizo, lo hizo pensando en Cristo. ¿Usted está seguro? Sí. Su respuesta era Cristo. Dígame usted si lo meten a la cárcel injustamente. Dígame. O si hablan de usted y tú dices, es injusto. Abrir la boca. Pablo nunca abrió la boca. Dijo, en su presencia hay plenitud. Y dice, aún pasando por diversas pruebas, aún dice, Pablo era un imitador de Cristo. Tenía sus defectos personales. Por la mañana le tenía que apestar la boca igual que a todo el mundo. Se tenía que bañar igual, pero se acostumbró a la peste del ambiente porque vivía con Cristo. Porque su mentalidad estaba sujeta. Usted sabe que los olores son de acuerdo a tu mente. Pastor, yo huelo por la nariz. Mire, si yo sacara un tamarindo aquí, yo le aseguro que desde acá usted lo huele allá y le sabe en la boca, sin probarlo. Le aseguro. Oye, vamos a ser claros.
¿Alguno de ustedes tiene redes sociales? ¿Alguno de ustedes le gusta, ha visto retratos de comida en restaurantes y ha dicho, uy, qué rico, y no lo ha probado? Dígame la verdad. Y hasta nos huele. No, de verdad. Es impresionante que ver un lechón asado en las redes sociales te da un olor a lechón. No, de verdad. Es impresionante el poder de esta mente. ¿Usted nunca le ha pasado? ¿Ah? ¿Ah? Y así es el poder de la mente. La mente te lleva a percibir cosas en la carne cuando el espíritu te lleva a percibir las cosas de Dios, a cambiar el aroma de todo. Entonces nos lleva a una obediencia de esto sí, esto no. Porque usted nunca ha comido en un restaurante que ha visto la comida bien rica y después le ha caído mal. Nunca. Dios, pero es que se veía tan bien. ¿Ah? Y la saboreé. Eso es lo que hace el mundo. Eso es, nosotros pensamos, oye, si me defiendo eso, estoy todavía bajo la ley del ojo por ojo y diente por diente. Ay, si me lo hicieron a mí, yo lo hago. Me da derecho a hacerlo. ¿Qué? El líder, el verdadero líder, no tiene derecho a huelga. Pierde el derecho porque pertenece a un élite. Usted yo no sé si ha trabajado en un área ejecutiva. Alguna vez, yo cuando era sargento, yo perdí el derecho a hacer lo que el resto del pueblo le era permitido. A mí me exigían, yo me regía bajo otra ley. Y yo he trabajado con gente, cuando estoy entre apóstoles y profetas, que son bien conocidos, yo pierdo el derecho a hablar. Aquí yo hablo mucho, pero delante de ellos... Porque la autoridad de ellos me lleva a escuchar más que hablar. Y no tengo que entender lo que dicen, porque el manto tiene tanto peso. Pablo no dejó de ser humano, pero siguió a Cristo. ¿Qué es seguir a Cristo? Es la actitud que tengas al reaccionar. La actitud de Pablo era distinta y la actitud de Pedro era distinta. Piense. Muchos dicen, yo sigo a Jesús. Si Jesús te dice, échate atrás, Satanás, ¿sabes lo que tú dirías? Eso no es Dios. Pero tú tienes que saber que Jesús le habla a lo que está dentro, a lo que tiene que hablarle, a lo que nos impulsa, al yo. Jesús le habla al yo y eso es lo que él quiere dividir con espada. Y Jesús te habla las cosas que realmente de frente. Jesús no era hipócrita, Jesús hablaba lo que era, no podía mentir. Ese era Jesús y así era Pablo también. Como Pablo en la cárcel no protesta, pero cómo le habla al pueblo de Dios. A algunos le dice hijitos, a otros le dice el nombre desde el frente. Le dice a este, a este, a este y a este. Si lo dice un pastor, usted pero Pablo le dijo hasta el nombre y los llamó por nombre. Es la actitud que tenemos que ver, que tenemos y seguir los principios divinos. Dios es un Dios de principios. Esto lo hablamos el domingo, en el principio Dios. Y Dios no le tiene que pedir opinión ni a ti, ni a mí, ni a nadie. ¿Por qué si Eliseo trabajaba para su padre? ¿Por qué no mandó Elías al padre a hablar con su padre primero? ¿Por qué le pide algo a tu esposo y no lo consulta con su esposa? Ahora, no, si Dios te lo dijo a ti, me lo tiene que decir a mí. ¿Quién eres tú? Porque así son las esposas y así a veces son los esposos también. No, Dios no tiene que decirle ni al esposo. Dios también es un Dios individual y te dice a ti cosas que no le va a decir ni a tu mujer y a veces ni a tu esposo. Yo quiero que usted entienda esto. Dios es así, a pesar de que nos ve como pareja, nos ve como ente y quiere ver si nosotros realmente le vamos a obedecer a Él. Por eso, nosotros, lo que tú digas, mi amor, ¿qué? Entonces, ¿quién te dirige?
A veces es controversial, es bien controversial, porque Dios nos va a probar a ver quién es primero. Si la opinión de quién es primero. Por eso tenemos que conocer los principios divinos. Sin principios, Dios no le pidió, ni te va a pedir opinión a ti para usarte a ti. Estos son los rasgos de un líder. Diga, rasgos de un líder. Los rasgos de un líder es que empieza a seguir a otro líder. A su líder. No a cualquiera. No el que diga ser. Empieza a seguir a su líder. A su líder. ¿Qué hace Eliseo? Cargó las maletas de Elías. Eliseo no cuestionó. Fíjate que inmediatamente cayó el manto. Le pidió hasta permiso. El manto, el llamado era tan grande porque él oraba que Dios le respondiera. Igual que el joven rico, oraba que Dios le respondiera. Y cuando Jesús se le apareció al frente, no pudo seguirle. Porque Dios te pide aquellas cosas que te atan. Dios no te va a pedir nada que no sea importante para ti. Ni el diablo va a atacar nada que no sea importante para ti. Eliseo cargó las maletas de Elías. Y esto lo puede leer usted. Eliseo cargó las maletas de Elías para que luego cargaran las suyas. Eliseo no iba a ningún lado sin un, y lo va a leer, sin que tuviera un sirviente. ¿Se acuerda de Naamán? Mandó al sirviente. Siempre tenía alguien que le servía. Siempre tenía alguien que le servía. Porque si tú cargas las maletas, te las cargan a ti. Pero no quiera que te las carguen si tú no cargas la de líder. En un trabajo te van a probar en esto. En el ejército te prueban a ver cómo tú sigues las órdenes. Y eso es lo que hace Dios. ¿Ah? Elí. El nombre Elí significa Dios. El nombre Elí significa Dios. Por eso dice, en la cruz dice, Elí, Elí, Sabatini. ¿Por qué? Dios mío, Elí significa Dios. Quiere decir que Elías significaba Dios hace. Dios, Jehová completo, por eso se le apareció, dice, Jehová le dijo a Elías. Elías significa, haz lo que Dios te dice. Elías representaba a su Dios. Eliseo, haz lo que tu líder te dice. Escuche esto. Todo el mundo se cree que Eliseo, yo quiero la doble unción de Eliseo. ¿Qué? Si buscas reconocimiento, jamás vas a tener ¿entiendes? Porque la gloria de Dios pesa y nos tira al piso. Antes de hablar, Dios nos manda a callar. Antes de dar órdenes, Dios nos manda a seguir órdenes. A aprender a seguir órdenes. Y esto es un verdadero líder, un liderazgo de Dios, un liderazgo divino. ¿Ah? Haz lo que tu líder te diga. Por eso Eliseo representaba a Elías. Por eso el manto que él tiró encima, luego se tuvo que doblar al piso, porque el manto pudo haber caído sobre Eliseo. No, el manto de Elías, para seguirlo, cayó al piso y él se tuvo que humillar para agarrarlo. Esto es lo que estoy hablando, Biblia exacta. Si no, léalo usted. Eliseo, fíjate que llegó el momento en que Elías le dijo, vete. No le dijo, ay, si quieres irte. Jamás. Porque tenía que probar el carácter, tenía que probar la decisión que tenía Eliseo. Si era verdad que quería seguir a Dios, si era verdad que quería la unción del líder, si es verdad que era un líder de verdad. Porque un líder, así mismo le dijo Jesús a Pedro, ¿te quieres ir tú también? Y Elías le dijo, vete, 3 veces. O 4. Le dijo, vete. ¿Sabes lo que dijo Eliseo? Viva
Dios me mandó a seguirte y a continuar lo que tú has hecho. Tu líder no se puede acomodar a ti. Si tu líder te gusta, no es tu líder. Porque a nadie le gusta que lo manden. En el ejército, oye, te ponen un sargento o un cabo que no, jamás te va a gustar. Porque a nadie le gusta. Luego lo reconoce cuando, ¿qué? Cuando tú estás en el liderazgo. Pero jamás. Estoy hablando de un verdadero líder, estoy hablando del ejemplo que nos da la Biblia con la vida de Eliseo, que es el hombre de la doble. Porque Elías representa a Dios, Eliseo representaba a la iglesia, era una tipología de la iglesia. Tenía doble autoridad. ¿Dada por quién? Por el Padre y el Hijo. Tenía doble autoridad dada por el Padre y el Hijo, representada por medio del Espíritu Santo. Dada por el Padre, el Hijo. Siempre van a estar envueltos los tres. Por eso necesitamos la sabiduría del Espíritu. El manto lo llevaba a la obediencia al que lo cubre. Jamás Eliseo podía seguir esto si no tuviera estado sometido a Elías. Por eso Elí es Dios. Tú vas a hacer esto, me vas a seguir a mí. Eliseo, Elías y Elisha. Elías en inglés y Elisha. Tú vas a seguir a tu líder. Vas a tener el doble de tu líder porque lo recibiste ¿de quién? Del manto que yo di. Todo lo que Dios hace tiene que tener continuación. No va a tener continuación en otra persona si no es en el líder. Dios no te manda a seguir a todo el mundo. Nos manda a seguirlo a Él y pone y líder. Dios escogió tus padres. Dios escogió el lugar donde tú naciste. Muchos de nosotros pudimos haber nacido en otro país. Y el país que nacimos tenemos que darle gracias a Dios por él. Y no dejó de orar por él. Porque de Jehová es la tierra y su plenitud. Naciste en ese país por una razón. Y tienes que darle gracias a Dios. Algunos tenemos que darle gracias a Dios que no nacimos en Haití. Y queremos ser, hoy yo quiero ser misionero en Haití. Sí, pero no quiero vivir en Haití. Yo no quiero coger mis vacaciones en Haití, yo las quiero coger en Hawái. ¿Saben la diferencia entre el pueblo americano de antes? Los doctores, los abogados, yo que llevo años en la iglesia en Estados Unidos, mandaban a sus hijos, los hijos de doctores y abogados, a misiones. Siempre el americano fue a misiones y se iba a Santo Domingo porque yo los vi haciendo verjas, hijos de doctores, hijos de abogados, hijos de gente rica, construyendo verjas. Y nosotros cuidamos a nuestros hijos. No, pastor, yo no lo quiero mandar a misiones. No, mi hijo no nació para esto. Pero esta gente le enseñaron, Estados Unidos al principio le enseñó. Es verdad. Yo los vi en Haití, yo los vi en Santo Domingo, hijos de millonarios. No, mi hija para allá no va. Mi hijo no va. Los protegemos. Mejor que sea esto, que vaya allá, que vaya allá. Pero no los lanzamos a Dios a aprender lo que es la necesidad de otros. Por eso los hijos nuestros lo que hacen es pedir. Pero vea el mundo entero. Va a ver que en Almolonga, Guatemala, fue un misionero que su hija murió primero en Guatemala. Y al morir jovencita, tenía como 12 o 13 años, murió. Ellos no se fueron, se quedaron ahí. Y luego esa sangre hablaba desde ahí. Y Guatemala hoy, ese es el lugar de Almolonga, antes llegó a ser un 96, 97% cristiano. Hoy es como un 91, 92. Pero es mucho. ¿Ah? No hay un preso en la cárcel. No existe un preso en la cárcel. ¿Sabe por qué? Porque hay un conjunto de hombres y mujeres y hay alguien que dio la vida por ese. Y esa región, allí se dan los vegetales que van a todo el mundo. No solamente se dan
las zanahorias grandes, se dan las mini caros esas por montones, que es lo más que se vende hoy día. Salen de Almolonga, Guatemala, muchas de ellas. El manto representa el Espíritu Santo de obediencia, el que nos cubre. Si la obediencia no es tu manto, eres tú. Por eso lo dije, Pablo lo dice de una forma, ser imitadores de mí. Entonces Pablo, por si acaso me dice alguno, no, ese es el Antiguo Testamento. No, si Pablo lo dice en el Nuevo. Imítame a mí primero. Yo tengo humanidad, Pablo tenía humanidad también, tenía carnalidad, pero los principios que seguía Pablo eran, mírate en este espejo. A veces le decimos a la gente, es que somos tan religiosos, ay, no me mire a mí, mira a Cristo. Si no te ven a ti, no pueden ver a Cristo. Déjese de tanta religiosidad. Si usted no representa a Cristo en su trabajo, si no te pueden mirar a ti, si no te miran a ti, tienen convicción. Si todo lo que ellos hacían antes, si beben delante de ti, si bailan el reggaetón delante de ti, tú no le enseñas a Cristo. Porque hay cosas que tienen que dejar de hacer delante de ti. Si pueden emborracharse delante de ti, si pueden hablar malo, si pueden bochinchar delante de ti, si lo pueden hacer de ti, no han visto a Cristo en ti. No lo han visto, no lo ven. Por eso es que algunos no pueden cambiar. Porque queremos, ay pastor, yo no soy religioso. No es ser religioso, es empezar a imitar, especialmente si uno tiene un liderazgo. Un líder que no llega temprano. Aquí mismo los músicos, usted no vio cuando estaba David aquí, cuando estaba Gaby estaba aquí media hora antes hasta las 10 de la semana. Y era el primero que se tiraba de rodillas. Y era obediente, por eso hoy está en el ejército. Tú no puedes hacer que caiga el Espíritu Santo si no eres obediente. ¿Cómo no vamos a venir? Óyeme, y gracias a los músicos que están, y los danzantes que están. Pero si tú no vienes en la semana, es que no te hace falta tanto Dios. Porque Dios no puede ser un Dios de domingo. No puede ser un Dios de cada 8 días. Eso era, de ahí salimos nosotros. Dios es un Dios de todos los días. Y es algo que nos lleva a la presencia de Dios. Hay una necesidad porque el Espíritu nos lleva a necesitar a Dios. Sí, nos lleva. No es que uno quiera venir, no es que uno, pero nos lleva ahí. Porque nos lleva a decir, Abba Padre. Pablo dice, si sigues al que yo sigo, mírate en mi espejo, mírate en mi vida. Sigue el mapa establecido por Dios. Dios tiene un mapa y establecido por Dios. Por eso el GPS que tenemos dentro se llama Espíritu Santo. Por eso el liderazgo es como la belleza. Tú la reconoces cuando la ves. La belleza no necesita maquillaje ni adornarse. No necesitamos hacer esto para que nos reconozcan o hacer aquello para que nos reconozcan. La belleza se ve. Igual que el liderazgo se ve. ¿Entiendes? Por eso hay tanto, ¿cómo se llama eso que hacen en los retratos ahora? Que la gente ni se reconoce. Por eso, los filtros. Todo el mundo quiere parecerse a lo que no es. ¿Usted no se ha fijado? Tienen retratos que no se parecen ni a ellos. ¿Entiende? No puede porque no estamos conformes con quienes somos. La gente tiene que ver la realidad de quienes somos, te lo digo. En la belleza debe emanar a Cristo, el hermoso de Israel. Y deben verlo. No porque es más lindo. Cristo no era más lindo que todo, pero era hermoso. Porque emanaba, radiaba su vida. Porque Cristo, la parte que viene es una parte de un hombre de donde Israel eran toscos, tostados por el sol. Sí, porque ahora para ser lindo tiene que tener el touch up y tiene que tener esto. Para ser lindo tiene que ir donde Darío para que te haga la ceja. Sí, no es de verdad. Ahora pensamos lindo en lo de afuera, pero la belleza es algo que se emana, que se ve, que se emana, que es de adentro. No viene porque sea recto, porque sea, ¿entiendes? Porque Jesús era recto.
Sí, sí, no, no. Pero dice que emanaba la hermosura de su santidad, de su separación con el Padre. Por eso dice, el Padre y yo, uno somos. Por eso Eliseo y Elías eran uno. Por eso Josué y Moisés eran uno. Por eso Josué decía, yo soy siervo de Dios y siervo de Moisés. Y Moisés había muerto. Por lo menos estaba desaparecido. ¿Entiendes? Todavía seguía representando. Si tú no tienes el líder que representa, no puedes ir a un trabajo y querer ser de la corporación si no estás separado. Por eso es como la belleza, la reconoce cuando la ve. La belleza nos cubre. Una mujer no necesita maquillarse. El maquillaje sí nos arregla. Sara se maquillaba, no es que sea malo. Pero hay bellezas. Porque si tú te tienes que arreglar para estar con tu marido, entonces no te ama a ti porque el marido. Porque tu marido te tiene que amar. ¿Ah? Hasta con las lagañas en los ojos. Sí, te tiene que amar viéndote despeinado, despeinada. ¿Ah? Te tiene que amar después de lavar la ropa, barrer, limpiar afuera. Sí, porque algunos se creen que sudan perfume. Dígame el que tenga esposa, a ver si todo el tiempo. No, de verdad. Tú no la amas porque huele así, la amas porque es tu esposa. Amén. Y la reconoces como tu esposa. Aunque no le entienda a veces. Yo sé que todos ustedes entienden a su esposa. Yo todavía estoy conociendo a la mía, gloria a Dios. Por eso estamos hablando rapidito del concepto que tiene Dios de un líder. Un líder es un seguidor. Primero, un líder es el que aprende a cargar las maletas, a servir. Pero casi nadie quiere ser seguidor. Sabemos un poquito. ¿Sabe la vergüenza que da que algunos quieran predicar sin dividir bien la palabra? Nos debe dar vergüenza de no querer servirle a Dios con excelencia. De verdad. Si en un trabajo no te van a coger si tú no tienes excelencia, tenemos que aprender. Por eso dice, oye, hay que dividir, no la palabra, dividirla bien. Dividirla bien. Aprendió Eliseo a dividir bien las cosas. Por eso, cuando él no tenía que ir donde Naamán, mandó a su siervo a ver si Naamán estaba preparado para ese milagro. Porque está pidiendo un milagro grande. Casi niegue que... Aunque estén siguiendo a alguien, nadie quiere ser seguidor. ¿Por qué? Porque al venir el Espíritu Santo puso liderazgo en cada uno de nosotros. En cada uno. No puso el liderazgo en algunos. Puso el liderazgo, el Espíritu Santo en cada uno. Con el cual fuiste, ¿qué? Sellado. Y se les puso el espíritu de obediencia en cada uno. Por eso dentro de todos, no importa quién usted sea, quiere ser líder. Pero ¿está preparado para hacerlo? ¿Estamos preparados para hacerlo de verdad? ¿Está preparado? Oye, yo no voy a coger en mi empresa a alguien que llegue tarde todo el tiempo. ¿Cómo tú quieres ser un líder si llegas tarde todo el tiempo? Tú no puedes ser promovido en un ejército si no tienes orden. Si no somos partícipes del negocio de Dios, ¿cómo queremos que Dios sea partícipe del nuestro? Yo te lo digo. ¿Cómo si no obedecemos a Dios, cómo queremos que nuestros hijos nos obedezcan? La obediencia no es analizable, porque nosotros nacimos en desobediencia. No nacimos obedeciendo. Por eso los bebés, desde que nacen, son desobedientes. Por eso dentro de todos queremos, y no es malo, fíjate, dice, el que desea obispado,
buena cosa desea. Si usted quiere ser un líder, no es malo que quiera ser un líder. Pero tiene que saber que los estándares de un líder son diferentes delante de Dios que los de otro. Porque ya tú no hablas con la boca, tienes que hablar con la vida. Tienes que saber dividir bien la palabra porque tienes que cortar gente y dividirlo de ellos mismos. Por eso necesitas una responsabilidad más grande. Sé imitador de mí, tienes que aprender a llegar temprano, tienes que orar, tienes que ser responsable porque ese es el liderazgo. Estamos representando el negocio de Dios. Yo quiero que usted entienda esto. Yo he estado bajo un montón de líderes. Oye, yo nunca me he atrevido en mi vida, tenga razón o no, faltarle respeto a un pastor. Nunca. Cruzar esa línea. Es que aprendí desde chiquito con mi tía que era principal de escuela. Aprendí en el ejército. Jamás. No es la razón. Dios no busca razones. Dios busca principios. Dios no va a apoyar la razón que tú tengas, porque Dios no piensa como nosotros. Y el querer ser líder es bueno. Y el querer estar al frente es bueno. Y el querer que te conozcan es bueno. Pero no procures que nadie te conozca a ti si tú no reconoces. Sean imitadores de mí como lo soy de Cristo. Yo no sé si usted ha leído Primera y Segunda de Pedro. ¿Lo ha leído? Primera y Segunda de Pedro fueron escritos por Marcos. Marcos lo escribió. Porque Pedro no escribía. Marcos lo escribió. Es para que lo sepa. Esto se estudia. ¿Ah? Se dice que Pedro le dictaba lo que él quería exponer. Y Marcos lo plasmaba. Pero Pablo era lo contrario a Pedro. Porque Pablo era un hombre conocedor, fue miembro del Sanedrín, era un hombre sumamente sabio, un hombre sumamente estudiado y un hombre de una mentalidad refinada. Era sumamente inteligente, era sumamente recto. Por eso cuando decía sí y cuando decía no, era recto, respiraba amenaza. Cuando él decía no. Pablo mismo dijo, de la boca de Pablo, que se graduó entre los mejores porque buscaba excelencia. Dice, yo estudié a los pies de Gamaliel. Escuche bien, Pablo lo dijo. Y él tenía un rango más arriba después, pero todavía reconoce a Gamaliel. Dice, estudié a los pies de Gamaliel. Era un hombre sumamente de que buscaba una excelencia, quería ser el mejor y hacer las cosas bien. Por eso pudo bregar con las tipologías del Antiguo Testamento y traer una nueva revelación, una revelación fresca del Cristo. Pablo analizó metafóricamente y profundizó en áreas que otros ni entendían. Ahora nosotros, pero en el tiempo que Pablo hablaba, casi nadie entendía. Se quedaban hasta dormidos. Porque él hablaba a la eternidad, hablaba de lo que veía y los demás no lo veían todavía. Por eso, yo estaba en Guatemala, en Nicaragua. Yo predicando en Nicaragua. Y allá, fuera del templo, los niños miraban por los bloques para adentro. No solamente eso. Nosotros fuimos y Jacob estaba ahí, fuimos a la iglesia del pastor Shepherd. ¿Te acuerdas de eso? Pues tú estabas ahí. Y cuando en Nicaragua esos niños, yo terminaba de predicar y esos niños estaban llorando acá. ¿Entendían? No, sentían al Espíritu. Fuimos a la iglesia del pastor Shepherd. ¿Qué pasó en la iglesia del pastor Shepherd? Cómo los niños lloraban y venían hasta tocar a uno. Venían porque cayó la presencia. Y Dios nos reveló
Hasta la mujer que le tocaba, porque él era viudo, que le tocaba casarse allí delante de todo el mundo. ¿Cierto o falso? Es la primera vez que yo he ido a esa iglesia, ¿verdad que sí? Estaba, que fue conmigo. ¿Por qué? Porque el Espíritu revela, y esos niños estaban tocados porque, ¿entendían la palabra? No, pero el Espíritu es uno. Y los llevaba a llorar, los llevaba a buscar de Dios. Hoy día esos niños, porque yo he vuelto a la iglesia, esos niños están hechos hombres, buscando de Dios. Yo recuerdo hasta el mensaje, se llamaba Ahora. ¿Te acuerdas? Y había una mujer intercediendo todo el tiempo, que no dejaba que todo el mundo fuera al altar. Nadie me podía traer agua si no era esa mujer intercesora. Celaba el púlpito. Ahora no celamos ni el púlpito ni la iglesia. Pablo tomó clases. Era inteligente, pero necesitaba sabiduría. Y la sabiduría de Dios, ¿para qué? Para ejercerla bien. Pablo iba a hablarle a los gentiles, a gente intelectual como los romanos, que estaban bien preparados. Bien preparados. Dios hablaba con Pablo de forma diferente a los demás. Le hablaba de una forma diferente. Dice Lucas, que fue a verlo a la cárcel y dice, no encontré un hombre con más de Dios que este que está afuera, ni siquiera con que este que está adentro, no de los que están afuera, porque estar preso en Cristo trae que estés cubierto por Él. Nosotros buscamos quien esté en plataforma, por eso usted ve que está buscando en las redes sociales y ahí me mandan, mira lo que está haciendo Dios allá. ¿Qué sabes tú si es Dios o no? Porque están buscando una atención, oiga, no oiga todo lo que les ponen. Si no glorifica a Jesús, por eso la palabra tiene que empezar en Jesús y terminar en Jesús. No termina en un acto, no termina en un símbolo, termina en Él. Él es Alfa y Omega. Y nos lleva a Él, nos lleva a caminar con Él. Y eso es lo que hizo Pablo, eso hizo Elías, eso hizo Eliseo, eso hicieron los profetas, eso hizo Abraham, eso hizo Enoc, eso hizo. Pablo era un buen líder, experto. Llegaba gente de todos los niveles de conocimiento. ¿Por medio de qué? De la presencia. ¿Qué decía Pablo? ¿Haz esto? No, en su presencia. Por eso, si tú eres un buen líder, vas a llevar la gente a su presencia. A su presencia. A su presencia. Porque si te invitan y te llevan a su fiesta, es que tú no eres un buen líder. Si tiran basura dentro de uno, Oreb, no te ven como un buen líder. Porque imitar a Cristo es lo que debemos emanar. No es la perfección, es la hermosura de su santidad. Es lo que otros no se atreven a hacer delante de ti. Lo hacen escondido de ti, pero delante de ti no se lo hacen. ¿Ah? Por eso yo he llegado a lugares y gente se ha escondido. Pero ¿cómo te vas a esconder de Cristo? ¿Tú te puedes esconder de Cristo? Jamás. Si te está escondiendo del profeta, te está tratando de esconder de Cristo y Cristo te ve. Yo les digo, por eso Pablo les dijo, hasta que Cristo sea ¿qué? Formado en vosotros. Pablo, igual que Elías y que Eliseo, no tenía que forzar la gente para seguirle, no tenía que forzar la gente para que se congregaran. Nosotros no podemos hacer ni que nuestra esposa se congregue o todo el marido se congregue. Todo el que se junta con nosotros, hay gente que nos usa y no se congrega. ¿Qué?
Dios no te da un trabajo solamente para ganar dinero, porque Dios no tiene problema de dinero. Te lleva para testificar de quién es nuestro Dios. Por eso Pablo nunca tuvo que, les atraía. Aunque elaboraba y decía unas respuestas que le volaban la cabeza. Le digo, la gente que buscaba de Dios, nosotros buscamos quien tenga el éxito del mundo para seguirle. El éxito del mundo no es el éxito de Dios. Nosotros no somos de este mundo. Yo sé que usted está planeando que después, si viene el rapto, ¿dónde me quedo? ¿Dónde van a vivir mis nietos? ¿Qué va a ser el futuro de mis hijos? Si el futuro de tus hijos tú lo estás planeando y Dios no está incluido. Por eso es que uno va a los aeropuertos y se queda perplejo. Cómo hay niños y gente llamada a ser apóstol, profeta, pero nosotros mismos los padres les quitamos el llamado porque queremos que sean esto y aquello. En este tiempo, el servirle a Cristo era lo máximo. Había billete en casa de Eliseo. Es nuestra actitud hacia las cosas de Dios lo que nos va a hacer. Por eso lo único que tiene valor en tu vida no es lo que tengas, es la obediencia. Al cielo no se va ni en los cohetes que tenga ni en barco, ni en auto, se va en obediencia. Obedience always paid off. La obediencia siempre paga. Es una respuesta de Dios. La obediencia paga. Por eso cuando te habla de algo que tenga valor, dice, la obediencia vale más que lo que tú haces en el trabajo, que lo que tú haces aquí. ¿De qué vale hacer tantas cosas y no obedecer? El verdadero líder atrae a otros hacia el liderazgo. Porque se acerca al verdadero líder de todas las cosas. El verdadero líder lleva a otros al sometimiento, no a la rebeldía. Porque un líder es el primero que se somete a sus autoridades. ¿Cómo yo le voy a decir a mis hijos que oren si yo no oro? ¿Cómo le voy a decir? Cállense. Respeten a los pastores. La mayor parte de esta generación de niños no va a ir a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque los padres han oído los padres hablando de la iglesia. No van a ir. Ni los vecinos van a ir a veces. Ni los vecinos. Ni los familiares. No van a ir. Sí, lo que han ido es hablando mal de las cosas de Dios, hablando mal de la iglesia, hablando mal del pastor, gritándole a este. Y si te ven gritándole a otro, ¿cómo no te van a gritar a ti? ¿De verdad? ¿Cómo vamos a llevar a otros a Cristo? ¿Cómo? Si Pablo decía, en su presencia hay plenitud, no hay nada que puedas alcanzar más grande que buscar a Dios. Eso decía Pablo. Nada, no hay problema que tú puedas resolver. No hay nada, oye, nadie va a salvar tus hijos, ni tu dinero, ni tu disciplina, ni lo que tú el futuro de tus hijos, si tú lo estás forjando, no, Dios no lo está forjando. Y no es que Dios no quiera, Dios quiere tener doctores, Dios quiere tener abogados, Dios quiere tener atletas, Dios quiere tener, pero que todos glorifiquen a Dios. Que no tenga que pasar por un proceso del mundo para hacerlo. Es que en todas las ramas alguien diga, esto me lo dio Dios. Que aprendan a seguir a Cristo. Le digo, esta generación no conoce a Dios, esta generación de nuestros niños no conoce. En Guatemala tú vas, los niños profetizan, los niños oran por los enfermos. Aquí le damos un teléfono a un niño o un tablet, dentro de la iglesia. Yo le digo, uno no dice nada, pero está bien mal. Se lo digo, estamos mal. Estamos mal, porque no estamos honrando el santuario de Dios.
No le estamos enseñando desde niño. Dice, educa al niño en su camino y jamás se apartará de él. Se lo digo sinceramente. Sinceramente. Es algo que no pasaba antes. No es que no había teléfono. En las iglesias se decía desde el altar, cuando empezaron los teléfonos, apague. Ahora usamos el teléfono de excusa para no comprar una Biblia. Cómprese una Biblia y lea. Porque el rollo hay que comérselo, hay que leer la Biblia. Esto de estar oyendo texto todo el tiempo. Dios no es un Dios de texto. Dice, Dios hizo texto y después vino Él mismo. Nosotros todas las relaciones son informales. No hay relaciones personales hoy día. Qué triste que no tengamos relación formal ni con Dios. ¿Ah? Qué triste. Eso nos enseñaron estos hombres, eso nos enseñó Eliseo, eso nos enseñó Elías, eso nos enseñó Pablo, esto nos enseñó Pedro, esto lo enseñó. Eso es lo que estamos enseñando nosotros. Se supone que enseñemos a buscar de Dios y el tiempo de Dios no se divide con nada ni con nadie. El verdadero líder atrae a otro hacia ese liderazgo y ese sometimiento, porque un líder es el primero. Sometemos nuestros derechos al propósito de Dios, lo profundo. Llama y despierta lo profundo. Nosotros queremos a Dios, oigamos a Dios. El que no viene a la iglesia porque no le gusta que lo corrijan, no conoce a Dios. Déjese de cuento. No podemos seguir con un evangelio que sea como nosotros queremos, porque el evangelio es como Él quiere. La autoridad es un manto muy pesado, trae sobre ti un peso, una responsabilidad tan grande. Si tú le vas a dar a alguien tu herencia, procura que la sepa manejar. Por eso le digo, póngase de pie. Mi tía me enseñó desde muy joven a manejar el dinero. Yo no aprendí, es verdad que boté mucho, pero ella me enseñó, me daba 50 centavos cuando estaba con la elemental y me tenían que durar de lunes a viernes. ¿De verdad? O usted dice 50 centavos, que ese tiempo era, me daba para un pastelillo y un vaso de guarapo de caña. ¿Sí? O un vaso de Maví. 10 centavos diarios gastaba yo cuando salía de la escuela. Si no compraba un pastelillo, un pedazo de pan de maíz que vendían allá en la esquina de Villa Palmera. Sí. Y aprendí a manejarlo. Porque ella dice, todo me ha costado. Y mi tía, de ser una persona de campo, terminó con mucho dinero porque lo manejaba bien. Era muy sabia. Y cuando le prometía a Dios, siendo inconversa, hasta que no pagó su casa, ella una semana al año se iba en ayuno. Cuando le prometía a Dios se lo cumplía. Dios es un Dios de excelencia. ¿Cómo no cumplirle a Dios y prometer y no cumplir? Si todo lo que Él dijo, lo hizo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ah? Si tú danzas o predicas o cantas o tocas y no estás sometido, estás contaminando lo que haces. Estamos contaminando todo el ambiente. Porque la presencia no viene por una persona, viene corporalmente, por el manto. Recuerde que es el manto, no es la persona, era el manto que estaba sobre Eliseo. Es un peso de gloria que nos baja hasta lo sumo, hasta el máximo. Yo no sé si usted quiere a Dios, pero ahí a mí nada me va a apartar del amor de Cristo, porque yo sé que no necesito ser perfecto. Lo que necesito es bajar a su voluntad.
porque Él sabía que yo tenía defectos cuando me llamó. Sabía que yo me atrevería a hacer lo que Él quiere y a decir lo que Él me diga, sin cuestionarlo. Pero sabía que yo no iba a usurpar, porque desde chiquito me enseñaron a respetar las autoridades, desde chiquito. Yo jamás, ni a mi mamá, ni a una persona mayor, me atrevería. Me enseñaron. Me enseñaron. Tenemos que volver al principio. Ponme allá la música. En el principio Dios y nada más que Dios. Y Dios se encargará de todo. Si vamos a servirle con excelencia y bien